nosotros la historia de Rahab. La encontramos en el libro de Josué, en los capítulos 2 y 6. La historia es un poco larga, la explicaremos, pero no lo vamos a leer todo entero. Pero sí que me gustaría leer quizás aquellos versículos que van a estar más relacionados con la exposición. Vamos al capítulo 2 de Josué, versículo 9. Dice así, está hablando Rahab de Jericó. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, le dice Rahab a los hebreos, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Vamos al versículo 17 y vemos la respuesta de los espías hebreos. Dice, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, de color rojo escarlata, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Y si tú denuncias este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Pasamos al capítulo 6 y leemos a partir del versículo 22. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Bueno, pues la historia que quería compartir con vosotros, como todas las historias, es una experiencia que alguien vivió, en este caso, pues hace muchos años, muchos siglos. Y este alguien es una prostituta de una gran ciudad, una mujer por la cual muchos de nosotros, cristianos o no cristianos, una mujer por la que no habríamos dado un duro, como suele decirse. Ahora bien, esta mujer Rahab fue una mujer capaz de enfrentarse al mundo que la rodeaba, a sí misma, para ver más allá y cambiar. Y eso hace que su experiencia haya sido reconocida y valorada después de ella, y que a pesar de los siglos transcurridos, lo que Rahab vivió y la manera como lo enfocó sea significativo para nosotros hoy. Hace 2000 años, el apóstol Santiago escribió una carta dirigida a la globalidad de la Iglesia, y la carta de Santiago es una carta con un contenido eminentemente práctico, que tiene un mensaje muy claro, además con el estilo de Santiago, muy directo. El mensaje de Santiago es que la fe cristiana tiene una incidencia en nuestra vida diaria, en nuestro día a día.
La fe en Cristo se traduce de manera visible con un determinado comportamiento, de tal manera que esa fe, si es sincera, lleva a la práctica de una serie de buenas obras. Una supuesta fe en Dios, sin unas buenas obras que la respalden, es como si fuera un cuerpo sin espíritu, dice Santiago. Es una fe que está muerta. Y entonces, cuando Santiago ha acabado de desarrollar este tema y quiere poner dos ejemplos de carne y hueso de personas que vivieron una fe que se tradujo en buenas obras, escoge a dos personas que ya incluso a él le quedaban muy atrás en el tiempo. Escoge a Abraham y a Rahab. Rahab, como la mayoría de los personajes bíblicos, era una mujer de su tiempo. Vivía en una ciudad grande, Jericó, que era una ciudad con un sistema establecido, un rey, un ejército y unas murallas que la protegían. En Jericó, Rahab, como muchos de nosotros, ella en la ciudad tenía a su padre, a su madre, a sus hermanos, y ella particularmente tenía un prostíbulo a su cargo. Entonces, ella vivía igual que sus conciudadanos, sin tener en cuenta ni a Dios ni a sus leyes, sino siguiendo la cultura y la dinámica de su ciudad. No sabemos si en ese momento Rahab estaba familiarizada con la idea de un Dios, de que solamente existiera un Dios, porque la cultura de Canaán y también la de Jericó, Canaán es la región en la que Jericó estaba, era una cultura politeísta. Pero sí sabemos que en ese momento de la historia existía un pueblo, que para Rahab era un pueblo muy lejano, pero sí que existía un pueblo que se caracterizaba precisamente por eso, por tener una fe en un solo Dios. En el transcurso de su vida, un rumor llegó a oídos de Rahab y de hecho a oídos de toda la ciudad. En Jericó empezaron a comentar cosas. Estaban llegando noticias del país del sur, de Egipto, y las noticias eran las siguientes. En Egipto había una región que estaba en el noreste, que estaba habitada por personas que no eran egipcias, eran hebreos, israelitas. Y entonces el faraón de Egipto había convertido a estos hebreos en esclavos al servicio de la construcción de grandes obras arquitectónicas. Y entonces el rumor que llegó a la ciudad era que esos hebreos habían conseguido escapar de Egipto gracias al poder de su Dios, porque precisamente este pueblo hebreo era el pueblo que se caracterizaba por creer que solamente había un Dios. Y este pueblo había salido de Egipto en dirección precisamente a su ciudad, a Jericó. Y en ese camino se habían encontrado con el obstáculo insalvable del Mar Rojo. Pero su Dios había abierto las aguas del Mar Rojo de tal manera que Israel pasó por en medio, y una vez los israelitas hubieron cruzado, su único Dios cerró las aguas del Mar Rojo para que los egipcios no les persiguieran. En el camino desde el Mar Rojo hacia Jericó encontraron la oposición de dos reyes y se enfrentaron a ambos, y en ambos casos su único Dios les dio la victoria. Pero además, lo peor de todo, lo que hacía que los habitantes de Jericó estuvieran realmente asustados, era el rumor de que el Dios de los hebreos les iba a dar toda la tierra de Canaán y todas las ciudades que estaban en ella, Jericó incluida. Rahab vivía en una ciudad con miedo. Entonces, Jericó era la puerta de entrada a la región de Canaán. Por lo tanto, iban a ser los primeros que se tendrían que enfrentar a esos hebreos. Y un buen día, el rumor dejó de ser un rumor y se materializó. Aparecieron en casa de Rahab dos hombres extranjeros que llegaron allí para quedarse. El rey de la ciudad se enteró de que esos dos hombres hebreos eran en realidad espías de Israel que venían a inspeccionar la ciudad previamente a la invasión. Y también se enteró de que esos dos hombres se estaban quedando en casa de Rahab. Con lo cual envió unos emisarios para exigirle a Rahab que les entregara a esos dos hombres.
Los emisarios se presentan en casa de Rahab, hablan con ella, le piden a esos dos hombres, le explican a Rahab quiénes son esos dos hombres y por qué han venido a Jericó, y entonces Rahab se encuentra con una situación muy difícil. Rahab tenía la convicción de que el Dios de los hebreos les había dado esa tierra. Ella había creído esos rumores lejanos, esas palabras sobre lo que Dios había hecho. Lo que había hecho Dios en Egipto, lo que había hecho en el Mar Rojo, lo que había hecho con los dos reyes cercanos a Jericó. Todo esto había generado en el corazón de Rahab una convicción de que ese Dios de los hebreos no era como los dioses de Jericó, no era un pedazo de madera o un pedazo de piedra, sino que era un ser poderoso y real que luchaba a favor de los suyos. Y por lo tanto Rahab estaba convencida de que Jericó caería y de que Canaán pasaría a ser territorio israelita. Pero claro, eso es una convicción que tiene Rahab para el futuro. Pero en ese momento lo que tiene Rahab delante son dos hombres del rey y los espías de Israel metidos en su casa. ¿En quién confío? ¿Qué hago? Dios ha hecho grandes cosas en el pasado. Yo sé que el futuro es de Dios. Pero de momento Jericó está de pie, el rey está en su trono y las murallas protegen la ciudad contra cualquier invasor extranjero. Y si estos emisarios me pillan a mí con los espías dentro, a mí me cortan la cabeza. ¿En quién confío? Confío en lo que puedo ver y tocar, confío en la seguridad que me da el mundo que me rodea, o en la promesa de Dios que de momento no la puedo ver ni tocar, pero que viene avalada por los grandes hechos del Señor del pasado y por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Rahab lo tuvo claro. Decidió confiar en la promesa divina. Convencida de que toda la seguridad de Jericó se vendría abajo, segura de que el ejército de Jericó sería derrotado y que de alguna manera que ella no podía imaginar, las murallas de Jericó no iban a impedir la entrada de los hebreos, ella hizo el siguiente pacto con los espías de Israel. Yo, Rahab, os guardo a vosotros del rey, os protejo y os facilito la salida de la ciudad para que podáis regresar al campamento israelita e informar a Josué del resultado de vuestras investigaciones. A cambio, cuando vosotros israelitas vengáis sobre la ciudad, tanto yo como cualquiera que esté dentro de mi casa, nos vais a guardar la vida. No nos vais a hacer ningún daño y nos vais a dejar sobrevivir. Después de haber hecho este pacto, los espías regresaron al campamento de Israel e informaron a Josué. Israel cruzó el Jordán. Una vez cruzado el Jordán, celebraron la Pascua como correspondía al momento del calendario y se prepararon para el ataque. Durante 6 días, los israelitas estuvieron dando una vuelta cada día alrededor de toda la ciudad. Al 7º día dieron 7 vueltas. Eran unas vueltas que no se daban en 5 minutos. 7 vueltas a la ciudad de Jericó en un solo día. A la 7ª vuelta, el pueblo alzó un grito de guerra, las murallas cayeron, el rey y el ejército fueron derrotados y los habitantes de la ciudad perdieron la vida. Pero Rahab y su familia sobrevivieron y pudieron enfrentar, juntamente con el pueblo de Israel, la nueva etapa que se abría para la ciudad y para la región de Canaán entera. De esta manera, Rahab fue incorporada a ese pueblo del cual ella había oído hablar en la distancia, y ese Dios lejano, ese Dios que había sido un rumor, se convirtió en su Dios, en el Dios que había salvado su vida, en el Dios que le había permitido ver y vivir el cambio que la ciudad
estaba empezando a experimentar. Rahab vivía en la ciudad de Jericó protegida por su sistema, sus murallas, su rey y su ejército. Pero a pesar de ello, ella tomó una decisión: poner su confianza en el Dios del cual le habían llegado rumores. En ese Dios confió antes que en la ciudad y el sistema que ella podía ver y tocar. Y gracias a eso sobrevivió al sistema. Esa seguridad que le daban las murallas desapareció, pero ella sobrevivió, vio como una nueva Jericó empezaba a caminar protegida no ya por las murallas, sino por la fuerza de aquel que había pasado a ser su Dios. Y la propia Rahab se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que confiamos en el mismo Dios que ella. Porque en cierta manera somos como Rahab. Vivimos en una ciudad, en nuestro caso Barcelona. Barcelona no tiene murallas, las tuvo en su momento, pero ya no las tiene. Barcelona no tiene rey, nunca lo ha tenido. Pero sí que es verdad que tiene un sistema establecido, tanto a nivel político como a nivel cultural y a nivel social. Y muchos se sienten protegidos y amparados por este sistema. Un sistema que da una falsa seguridad, sobre todo en un estado del bienestar como el nuestro. Y en cierta manera, aunque inconscientemente, nos hemos creído que este sistema en el que nosotros vivimos nos va a proteger siempre y que nunca cambiará y que siempre estará ahí. Y vemos a los poderes de nuestro alrededor, de nuestro mundo, como los habitantes de Jericó veían a sus murallas, como un bastión. Por aquí vino a realizar la tarea más grande que nos podamos imaginar. Pero para hacerlo, vino con humildad, con discreción y con sencillez. No será así la próxima vez, porque Jesús va a regresar de la misma manera en la que Israel llegó a Jericó y a Canaán. Mirad, de la misma manera que unos espías se anticiparon y llegaron a Jericó antes de la destrucción para reconocer el terreno, el Señor también ha enviado un espía a este mundo. Primero envió a Abraham, después a Isaac y a Jacob, después al pueblo de Israel. De en medio de Israel envió a Juan el Bautista, que precedió a su hijo Jesús. Y cuando su hijo Jesús se fue con él, derramó el Espíritu Santo, que fundó la Iglesia del Señor, de la cual formamos parte. La Iglesia es mensajera de paz y de salvación. Rahab y los habitantes de Jericó habían oído rumores. Los seres humanos hoy en día también han escuchado noticias. Unas noticias que para ellos son como un rumor, como una voz que suena y a la cual la mayoría no presta demasiada atención. Mirad, si ahora nosotros saliéramos a la calle a preguntar, la mayoría de la gente sabe que Jesucristo fue alguien especial. Saben que murió en una cruz, ejecutado. Y la resurrección de Cristo no les suena muy raro, aunque ellos lo perciben como un mito. Y tampoco es muy extraña la idea de un juicio futuro. Pero difícilmente vamos a encontrar a alguien fuera de nuestros círculos que conozca el contenido real del Evangelio, lo que acabamos de celebrar con los símbolos, y la segunda venida del Señor como Rey poderoso. Pero el rumor sí que ha llegado a oídas de nuestros conciudadanos, aunque, como es evidente, no ha provocado el miedo y la angustia que provocaron en Jericó. La caída del sistema en el cual estamos viviendo es un hecho. El mundo y todo su poder caerán, de la misma manera que cayó Jericó y su poder. Y Dios nos envía hoy a nosotros a ofrecerle al mundo un lugar seguro para cuando esta caída llegue. Estos poderes visibles que a nosotros nos parecen indestructibles van a caer derrotados y todo lo que tiene vida la va a perder. ¿Dónde puedo yo encontrar la casa de Rahab? ¿Dónde está ese espacio en el cual yo me puedo refugiar
con tranquilidad, con paz, sabiendo que mi vida está a salvo, que mi vida será preservada y además voy a sobrevivir para ver ese nuevo sistema que se va a instaurar en el mundo. Ese capítulo de Isaías 35 que hemos leído, precioso, llevado a la realidad material. La primera vez que Jesús vino fue precisamente para proveernos de este lugar seguro. Es más, Jesús vino para convertirse Él mismo en la puerta de entrada a nuestra casa de Rahab. Dios no va a acabar con este mundo porque sí. Dios es el creador del mundo y el creador de la humanidad. Y una decisión como esta no la ha tomado de manera arbitraria. Dios es bueno y es justo y no desea la muerte del ser humano. Pero precisamente porque Dios es bueno, desea con toda su alma la destrucción del sistema bajo el cual estamos viviendo. La maldad de este mundo, queridos, tiene su origen en el corazón del ser humano. Y un mundo bueno y justo, donde reinen el amor, la paz y la verdad, requiere dos cosas. La primera es destruir todo lo que hay, como ocurrió en Jericó. Lo hemos liado todo tanto. La maldad humana tiene tantas ramificaciones, lo impregna todo de tal manera que la única manera de arreglar esto es destruirlo todo y empezar de nuevo. Pero hay un segundo requerimiento, porque fijaros que si Dios destruyera todo lo que hay y Él implantara un sistema bueno gobernado por Él y nos pusiera a nosotros ahí, volvería a pasar lo mismo. En nada nos estaríamos rebelando contra Dios y la maldad se volvería a extender otra vez. Recordemos qué pasó con Noé y su familia. Dios tiene que actuar y actúa en el origen del problema, el corazón de los hombres y de las mujeres. Y Dios actúa en nuestro corazón de dos maneras. Lo veíamos en lo que ha compartido la hermana. Dios nos perdona. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, lo primero que el Señor tiene para decirnos es que si nos arrepentimos y pedimos perdón, Él nos perdona. Todo, sin excepción. No hay nada que sea tan grave que Dios no esté dispuesto a perdonarme si me arrepiento y pido perdón con convicción, con sinceridad y con fe. A mí me puede parecer, a mí o a los demás, nos puede parecer que he caído muy bajo. Pero Dios está dispuesto a compadecerse y a levantarte de nuevo. No hay ningún lugar tan profundo y tan oscuro al cual Dios no pueda llegar con fuerza para sacarte de ahí. Pero además de perdonar, Dios regenera nuestro corazón para que sea limpio. Dios transforma nuestro ser. Dios nos cambia radicalmente en el sentido auténtico de la palabra radical. Nos cambia de raíz, en lo más profundo, sí, porque en nuestro corazón tampoco no hay ningún lugar que sea tan profundo o tan oscuro al cual Dios no puede llegar. Lo que es imposible, para Dios es posible. Dios puede llegar adentro de nuestro corazón al lugar más profundo y regenerarlo y transformarlo. ¿Y cómo puedo yo apropiarme para mí de este perdón y de esta regeneración? Este precisamente es el motivo por el cual Cristo vino la primera vez al mundo. Acabamos de recordar que Jesucristo murió en una cruz. Él fue clavado ahí por los poderes de su tiempo. El poder religioso lo denunció y el poder político lo ejecutó. Pero en realidad, el motivo por el que Jesús moría iba mucho más allá de la religión o la política. De hecho, Jesús no murió por ningún motivo. Jesús murió por una persona y esa persona eres tú. Jesús ofreció su vida a cambio de la tuya, recibiendo en su persona toda la indignación de su Padre por la manera como cada uno de nosotros hemos contribuido a edificar esta Jericó mundial en la cual vivimos, este sistema perverso e inmoral que genera infelicidad en las personas
e injusticia en la sociedad. ¿Quieres entrar en la casa de Rahab? Ven a la cruz, arrepiéntete con sinceridad, pide perdón, cree que Jesús estaba muriendo por ti y quedarás perdonado. El Espíritu de Dios vendrá a vivir a tu interior y va a iniciar esta regeneración del corazón que no quedará completada, por supuesto, hasta que Jericó haya sido definitivamente derrotada. Una vez hayas hecho esto, te vas a encontrar a ti mismo en casa de Rahab, protegido por tu Dios que ha salvado tu vida con la vida de su Hijo. Este Hijo de Dios que murió para darte la vida, regresó otra vez al tercer día. Al cabo de 40 días regresó al cielo donde está en este momento, a la derecha de su Padre. Y en el momento determinado por su Padre, Jesús va a regresar. Y Jesús va a regresar tal y como Josué se dirigió contra Jericó, contra su ejército. Jesús se dirigirá contra la tierra con su ejército. Los poderes que a nosotros nos parecen firmes y estables van a hundirse, igual como se hundieron las murallas de Jericó. Igual como el sistema de gobierno y de vida de Jericó desapareció para dar lugar a otro, pasará lo mismo con este mundo. Y nada de lo que tiene vida va a sobrevivir para verlo, excepto todos aquellos que estamos refugiados en la casa de Rahab. Cuando el ejército de Israel entró en Jericó, ellos sabían que iban a encontrar, como hemos leído, una casa con una ventana de la cual iba a colgar un hilo rojo escarlata. Esa casa estaba protegida. El ejército israelita tenía órdenes muy claras por parte de Josué de respetar la vida de los habitantes de esa casa, para que todos los que estaban en ella participaran de esa novedad de vida a la cual entraría la ciudad de Jericó después de la conquista. Este hilo rojo escarlata es a la vez un símbolo, como el vino, que anticipa la sangre roja de Jesús, que es la protección para nosotros. Los que tenemos esta confianza, la misma confianza que tuvo Rahab, vivimos en una casa segura y protegida, y estaremos protegidos mientras vivamos en ella. Podemos estar seguros. Llevamos un cordón rojo escarlata colgando de nuestro corazón. Y el Señor Jesús ha dado órdenes a su ejército de que todos aquellos que llevamos el cordón rojo escarlata seamos preservados. Cuando este mundo y su príncipe hayan caído, Jesucristo va a ser el Rey eterno de un reinado que jamás acabará. Y de la misma manera que Rahab, por la confianza que había puesto en Dios, sobrevivió a la destrucción de Jericó y vivió en la nueva ciudad, los que vivimos actualmente en la casa de Rahab vamos a sobrevivir al final de este sistema que da esta falsa seguridad para vivir eternamente en el reinado de amor y de paz que el Señor va a establecer a través de Jesucristo. Pero ahora mismo nosotros nos encontramos en la misma situación en la que Rahab estaba en el capítulo 2. Las murallas de Jericó están levantadas, el sistema está de pie. Nos ofrece una falsa apariencia de firmeza y de seguridad. El reino de Dios es una realidad invisible, muy real entre el pueblo que ama al Señor, pero irrelevante para la globalidad de los seres humanos. Y en este contexto tenemos que tomar decisiones, tenemos que vivir la vida, hemos de relacionarnos con el mundo que nos rodea y estamos físicamente en un reino, pero pertenecemos a otro que ya está aquí, pero que todavía no ha llegado con toda su plenitud, y esto nos da una tensión como la que vivió Rahab en el capítulo 2. Os hablaba, y vamos acabando, os hablaba que hace 2000 años el apóstol Santiago utilizaba a Rahab como ejemplo de una fe viva. La vitalidad de la fe de Rahab se vio
en sus actos, confió en el reino que no podía ver, porque supo ver más allá de lo que había. Y confió por la palabra que sobre Dios y sobre sus hechos prodigiosos había escuchado. Nosotros hemos escuchado no una palabra, sino muchas. Hemos escuchado 66 libros sobre los hechos grandes y prodigiosos del Señor. Pero a diferencia de Rahab, nosotros hemos escuchado el mayor hecho, la mayor proeza que nadie haya llevado a cabo jamás en este mundo. El Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros, vivió como nosotros y ofreció su vida. Y mirad, la salida de Egipto que leemos en Éxodo, con todas sus maravillas, con todos sus hechos espectaculares, esos 40 años en el desierto, con el maná que les venía del cielo, esa conquista de Canaán miraculosa en la cual el Señor obraba prodigios, todo esto se queda pequeño al lado del Hijo de Dios clavado en una cruz, muriendo por ti y por mí y resucitando al tercer día. Hemos recibido mucho más de lo que recibió Rahab. ¿Vamos a ser capaces de ser menos que ella? Mirad, si nosotros somos capaces de vivir en nuestra Jericó, en Barcelona, en donde sea, viendo más allá de lo que se ve, fundamentados en las palabras del Señor, esas palabras que nos explican sus hechos maravillosos del pasado, esas palabras que nos muestran el mundo de la manera como lo ve su Creador. Si lo hacemos así, vamos a ser capaces de ver los prodigios que Dios está haciendo en nuestro presente y vamos a vivir de acuerdo con ese reino que Él va a traer en el futuro. Ese reino en el cual vamos a vivir esa vez sí, con descanso, paz y seguridad, firmes, reales y eternas. Muchas gracias y que el Señor bendiga su palabra.